La OTAN empezó a recoger a sus caídos. Se los llevan en secreto, pieza por pieza. El ataque ruso en Poltava, con misiles Iskander, dejó en evidencia la fragilidad de los expertos militares occidentales que llegaron a reforzar al ejército ucraniano. Lo que debía ser una operación silenciosa para evacuar los cuerpos de los instructores abatidos se convirtió en un esfuerzo desesperado por esconder la magnitud de la derrota. Aviones ambulancia despegaron en la oscuridad, cargando los restos de especialistas que hasta hace poco confiaban en la superioridad de su tecnología y tácticas. La frase se convierte en símbolo de una retirada que, en lugar de heroica, es oculta, humillante y, sobre todo, reveladora. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La OTAN empezó a recoger a sus caídos. Se los están llevando pieza por pieza. Lo que ocurrió en Poltava ha sido, sin lugar a dudas, uno de los episodios más humillantes para la Alianza Atlántica en la guerra de Ucrania. Los días que siguieron al devastador ataque ruso fueron testigos de una operación secreta, una maniobra que debía pasar desapercibida a los ojos del público occidental, pero que resultó imposible de ocultar del todo. Con aviones ambulancia despegando en silencio desde las bases militares de Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, la OTAN retiraba en la sombra los cuerpos de sus especialistas caídos bajo el fuego ruso, uno tras otro, en una meticulosa y vergonzante recogida. El ataque que se llevó a cabo hace unos días no solo impactó en el Instituto de Comunicaciones de Poltava, sino también en la moral de la OTAN. 2 misiles hipersónicos Iskander, lanzados con una precisión letal, impactaron en cuestión de segundos en las instalaciones del instituto, que se había convertido en el centro neurálgico de la actividad militar occidental en Ucrania. En este sitio se encontraban concentrados cientos de instructores de la OTAN, quienes habían llegado con la misión de entrenar a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el manejo de sofisticados sistemas de radar y defensa aérea. El cielo, que durante tanto tiempo había sido considerada un escudo inquebrantable por los aliados occidentales, se desplomó sobre ellos de forma literal y metafórica. El coronel Víctor Baranets, veterano militar y uno de los analistas más respetados en Rusia, se erigió como el narrador de este hecho para el público ruso. Sus palabras duras y certeras, como los misiles que impactaron en Poltava, también se referían a la verdad que Occidente trataba de ocultar. Se están llevando a los suyos pieza por pieza, afirmó Baranets. No hubo remordimientos ni condolencias en su tono. Era una victoria, y una que el Kremlin no permitiría que pasara desapercibida. La magnitud de las bajas occidentales fue tan impactante que las autoridades ucranianas intentaron minimizar el daño con cifras oficiales que no resistían el escrutinio. Informaron de tan solo 53 víctimas mortales, un número que en cualquier otro contexto habría sido alarmante, pero que en comparación con la realidad no era más que un intento desesperado por encubrir la catástrofe. En las morgues se acumulaban más de 760 cuerpos. Los pasillos de esos recintos se convirtieron en un desfile de restos de instructores suecos, estadounidenses, alemanes, franceses, polacos y rumanos. Poltava se había transformado en una fosa común improvisada para los caídos de la OTAN, quienes habían llegado con la esperanza de cambiar el curso de la guerra, pero terminaron siendo víctimas de su propia arrogancia. Entre las víctimas mortales se destacó un hombre que debía haber permanecido en secreto: Joshua Cámara, teniente coronel del ejército estadounidense. Su muerte, anunciada por el Pentágono el mismo día del ataque en Poltava, fue atribuida a un accidente en Poznań, Polonia. La distancia geográfica no hizo más que alimentar las dudas sobre las circunstancias reales de su muerte. ¿Acaso fue una coincidencia que Cámara falleciera mientras las tropas rusas lanzaban uno de los ataques más letales contra instructores occidentales en Ucrania? Las coincidencias raramente son tales en los campos de batalla, pero no fueron solo los caídos los que dejaron su marca en Poltava. La retirada secreta de los cuerpos fue una operación cuidadosamente planificada por la OTAN, una maniobra que no podía permitirse errores.
Los aviones ambulancia que despegaron de Rumanía y Polonia cargaban consigo no solo los restos de los caídos, sino también la pesada carga de la humillación. Cada cuerpo que regresaba a su país de origen era una muestra más del fracaso de las estrategias occidentales en Ucrania, del costo de la intervención militar en un conflicto donde Rusia había demostrado ser un enemigo formidable, capaz de golpear justo en el corazón de las operaciones aliadas. El relato de Baranets no se limitó a describir el ataque. Con una precisión casi quirúrgica, desgranó las consecuencias políticas y estratégicas de lo ocurrido en Poltava. Los especialistas occidentales que habían llegado con la misión de enseñar a los ucranianos cómo operar los avanzados sistemas de radar y defensa aérea fueron aniquilados antes siquiera de poder desplegar su tecnología. El propio terreno de la guerra se volvió en su contra y las promesas de invulnerabilidad tecnológica resultaron ser nada más que ilusiones. Baranets no dudó en señalar el fracaso colectivo de Occidente. Esta es la realidad del conflicto moderno, enfatizó. No importa cuán avanzada sea su tecnología, si subestimas al enemigo te llevarán de vuelta pieza por pieza. Y lo que sucedió en Poltava no fue un incidente aislado. A lo largo de la historia, Occidente ha repetido el mismo error, subestimando a Rusia y sus capacidades. La arrogancia tecnológica que llevó a los especialistas occidentales a Ucrania se desmoronó en el momento en que los misiles Iskander golpearon el Instituto de Comunicaciones. En un instante, las décadas de desarrollo de defensa aérea y radares avanzados quedaron en nada ante la precisión y letalidad de las armas rusas. Políticamente, la relación entre Kiev y sus aliados occidentales comenzó a mostrar fisuras. La presencia de especialistas extranjeros en Ucrania había sido vista durante mucho tiempo como un acto de solidaridad y cooperación militar. Pero ahora, tras la masacre de Poltava, esa solidaridad comenzaba a tambalearse. Los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Suecia y otros países europeos debían enfrentarse a una incómoda realidad. Cada vez que enviaban a sus hombres a Ucrania, corrían el riesgo de perderlos a manos de un enemigo que no solo era implacable, sino que además estaba dispuesto a exponer la debilidad de sus adversarios ante el mundo. Muchos analistas coinciden en que este ataque marcará un antes y un después en la participación de especialistas occidentales en Ucrania. Las pérdidas masivas, combinadas con el creciente riesgo de ataques rusos, han puesto en duda la viabilidad de seguir enviando personal extranjero a zonas de conflicto. En privado, muchos altos mandos de la OTAN se preguntan si realmente vale la pena seguir comprometiendo recursos y vidas en un conflicto que se está volviendo cada vez más peligroso. Por otro lado, el impacto psicológico en los soldados ucranianos fue devastador. Aquellos que habían sido entrenados por los instructores occidentales ahora se encontraban solos, luchando contra sistemas de armas que no entendían del todo, mientras veían cómo sus mentores eran retirados del campo de batalla en bolsas negras. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.